Copiapó, básicamente, era como el extremo norte de Chile, y nosotros teníamos unos ciertos derechos que nos podían haber permitido asignar un límite hasta el río Loa, pero hubo negociaciones con Bolivia, sobre todo, que hicieron bajar el límite y darle una franja a Bolivia a condición de que le permitieran a los inversionistas chilenos que estaban entrando en Antofagasta a la minería mantener unos impuestos durante 25 años. Pero al poco tiempo los bolivianos subieron esos impuestos y violaron esta ley, este tratado, y eso generó la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico derivó en un enfrentamiento con Perú, porque había un tratado secreto entre Bolivia y Perú, que Chile no se había dado cuenta que existía. Había ciertas sospechas, se habían insinuado que estas cosas existían, pero en general la clase dirigente no lo creyó. Había una sospecha, después se detectó que hubo unos intentos los peruanos y los bolivianos de combinarse con Argentina para crear una especie de tratado secreto de los tres países en contra de Chile. Y los que se alarmaron con esto y los que lo detectaron fueron los brasileros, que nos informaron. Nosotros dudamos si creerles o no, porque no nos podíamos imaginar que algo así pudiera ocurrir. Sin embargo, después nosotros lo confirmamos por nuestras propias fuentes, y efectivamente hubo esta combinación. Entonces, la guerra no fue solamente con Bolivia, sino que fue una guerra con Bolivia y Perú, y pudo además haber sido una guerra con Argentina. Pero unas negociaciones muy en el límite con Argentina finalmente conseguimos, y ellos en su propia reflexión interna determinaron no incorporarse a esta guerra. Y básicamente fue porque hubo un senador, el senador Dawson, que por un voto impidió en el Senado incorporarse al tratado secreto, pero en la Cámara de Diputados en Argentina sí se aprobó el tratado secreto y se está a punto de iniciar este proyecto combinado con Perú y Bolivia en contra de Chile. Y hay que tener en cuenta que poco tiempo antes, Argentina con Brasil y con Uruguay habían destruido, entre tres países, a Paraguay. Y lo habían destruido hasta el punto de matar a todos los hombres entre 14 años y 70, hasta donde se La guerra sabe. del Chaco. No fue la guerra del Chaco, fue la guerra de la Triple Alianza. La guerra del Chaco fue en los años 1830. Y Esto esa fue, se quitó N territorio. esto fue en 1800, 1860, 61. Esta guerra fue horrible porque al final peleaban las mujeres y los niños, y también mataron una enorme cantidad de mujeres en la última etapa de la guerra, los brasileños con los argentinos, combinados con los uruguayos. Entonces ya existía un precedente de un acoso de esa magnitud en que tres países destruyen completamente a un tercer país. Entonces por eso fue muy dramática la amenaza para Chile de que además de Perú y Bolivia se agregara Argentina. Y hubo unas negociaciones muy curiosas. Nosotros teníamos un ministro, una especie de embajador, pero que era el ministro plenipotenciario de Chile en Buenos Aires, que se llamaba José Manuel Balmaceda, en la época del gobierno de Pinto. Y él discutía con Avellaneda, que era el presidente de Argentina, y en algún momento salió en la conversación la insinuación de Balmaceda de que, mire, nosotros podríamos combinarnos con Brasil, y si esta guerra va a ser de ustedes tres contra nosotros, nosotros podríamos incorporar a Brasil, y Brasil sería un aliado de Chile, y quizá, bueno, es que nosotros podríamos incorporar a Venezuela como aliado nuestro, decían los argentinos, bueno, entonces nosotros podríamos incorporar a Colombia como aliado nuestro, y también a Ecuador como aliado nuestro frente a Perú. En fin, entonces se podría producir una escalada si esto se hubiera desarrollado, que hubiera generado una especie de guerra panamericana, una especie de guerra mundial sudamericana, de una escala impensada. Al final Argentina decidió, cuando vio la posibilidad de que Brasil se metiera en este conflicto, decidió abstenerse de la alianza secreta con Perú y Bolivia, se mantuvo al margen, y lo único que dijeron, bueno, veamos cómo se desarrolla la guerra, y en la medida que le empieza a ir mal a Chile, nosotros veremos qué hacemos y vemos si nos tomamos Chile. Y entre medio, nosotros fuimos ganando todas las batallas navales, después las batallas terrestres, y terminamos entrando a Lima. Y poco después de la entrada a Lima, por sostener el esfuerzo de mantenernos en Lima, de operar hacia el norte del Perú con unas operaciones que hizo Lynch, después de operar hacia el interior del Perú,
en la sierra, la campaña La Sierra, después incluso unas campañas que se hizo al sur de Perú nuevamente, hacia Arequipa, al final de la guerra, después que nos habíamos tomado Lima. Entonces se dio cuenta el gobierno chileno que sostener este conflicto, más allá de haber tomado Lima, era de un esfuerzo enorme, y además había muchas presiones de Francia, de Inglaterra, del propio Estados Unidos, que en un momento dado presionó mucho a favor del Perú, y de Prusia y de otros estados europeos que estaban de observadores interviniendo y trajeron escuadras para observar la guerra, y las escuadras estaban presentes de forma paralela a la escuadra chilena y peruana durante los combates, y después, cuando Chile se impone completamente, estaba la escuadra chilena, pero había flotillas de buques de guerra franceses, ingleses, en fin, y norteamericanos, en paralelo a los nuestros, en la última etapa del conflicto. Eso hizo muy complicada la situación. Entonces, Chile efectivamente se obsesionó por tomarse Tarapacá y exigir que Tarapacá fuera entregada a Chile, incluso Tacna, que lo tuvimos durante mucho tiempo, y hubo una presión sobre todo de Estados Unidos para impedir que Chile capturara Tarapacá.